Europa se encamina hacia una guerra mundial. Definitivamente, Ursula von der Leyen se mueve, acelerando al ritmo inspirador de los tambores de guerra, con frenética bravuconería y temeridad, a una confrontación nuclear con Rusia. Pocas dudas caben que el rearme europeo es un juego de suma cero, pero ¿quién dijo que Rusia le tiene miedo al enfermo europeo? Ante una visita de la belicosa dama a Dinamarca, Rusia recordó la crisis de los misiles de 1962, pulso nuclear que Europa se empeña en desempolvar, abandonada por Estados Unidos. Bruselas solo quiere que arda el mundo. Moscú, entonces, se remontó a aquellos días aciagos y respondió de la misma forma. Entonces, nos aniquilaremos todos juntos. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 29 de marzo hablaremos de Occidente y Ucrania, la mentira que encendió la guerra. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó sin pelos en la lengua que la Unión Europea debe rearmarse y desarrollar las capacidades necesarias para que en 2030 cuente con una capacidad de disuasión creíble. Y es que creíble también significa jugar a la disuasión nuclear frente a Rusia. En 2030, Europa debe contar con una defensa fuerte. Disposición 2030 significa haber rearmado y desarrollado las capacidades para tener una disuasión creíble. Disposición 2030 significa tener una base industrial estratégica. Así dijo la dama en palabras ante el Parlamento de Dinamarca y en presencia de su primera ministra, Mette Frederiksen. Disposición 2030. Es el pomposo nombre con que antidemocráticamente la Comisión Europea impuso a los miembros de la Unión un presupuesto de 800.000 millones de euros para 2030 para armarse hasta los dientes, incluyendo la posibilidad de un desarrollo nuclear, entre comillas, disuasivo de algunos miembros del bloque. Según cuenta la historia, el expresidente francés Charles de Gaulle, en una llamada con el embajador ruso en París, cuando éste le insinuó que estallaría la guerra nuclear en 1962 durante los días de la crisis de los misiles en Cuba, el primero respondió lacónicamente: «Bueno, señor embajador, entonces nos aniquilaremos juntos». Los Estados miembros serán responsables de sus propias tropas, desde la doctrina hasta el despliegue y de la definición de las necesidades de sus fuerzas armadas. Así lanzó la enfurecida dama. Pero, reportan los medios occidentales, la competencia entre los liderazgos europeos para insultar y provocar a Rusia representa una verdadera carrera frenética al desastre. El encopetado primer ministro británico Keir Starmer aseguró que su nación y Europa deben respaldar plenamente el rearme. En efecto, Reino Unido, potencia nuclear, respalda plenamente el programa Disposición 2030, ya que, según dijo a su homólogo griego en conversación telefónica, Rusia debe mirarnos a los ojos de tú a tú. Sacará usted, estimado suscriptor, sus propias conclusiones al final de quién ganará esta competencia. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron abiertamente habló del despliegue como suerte de paraguas de defensa para toda Europa del programa nuclear francés. No hay dudas de que von der Leyen, Macron y Starmer y otros como ellos, cuando proponen planes locos para enfrentar a Rusia y enviar fuerzas de paz a Ucrania, son muy conscientes de todos los riesgos. Lanzaron desde Moscú importantes voceros. Abiertamente, Rusia está calificando de ilógicas, imprudentes las acciones de los pájaros de Bruselas. Cualquier tipo de despliegue de contingentes europeos en Ucrania trata de lleno el espinoso tema nuclear, ya que Francia y Reino Unido, más la Comisión Europea, son entusiastas de desplegar fuerzas y, de paso, darle carácter nuclearizado al estamento militar ucraniano, también ávido de tener armamento de ese tipo para imponer la democracia occidental en Rusia.
Von der Leyen no pudo dejar de reconocer que se ha acumulado muchos años de olvido sobre el tema de defensa en Europa, sugiriendo que la dependencia existencial de la OTAN del complejo industrial militar estadounidense en realidad es la verdadera causa de que Bruselas militarmente sea tan débil como un cachorrito indefenso. Por ende, el nuevo instrumento captará recursos en los mercados de deuda y consignará 150.000 millones de euros a los países del bloque en forma de préstamos para comprar mejor, más rápido y más europeo, según las palabras de la dama. Además, la Comisión permitirá flexibilidad presupuestaria para lograr otros 650.000 millones de euros en el próximo lustro. Decidir cómo amueblar una casa cuando el arquitecto aún no ha terminado el diseño es prácticamente una misión imposible, aseguró el ministro de Defensa italiano Guido Crosetto. Las divisiones en Europa lo demuestran, las palabras del funcionario son el talón de Aquiles de Bruselas. Al parecer, no todos están locos en el viejo continente. Por supuesto, la respuesta es obvia. Los expertos coinciden generalmente en que Europa no puede prescindir de Estados Unidos. Incluso los fabricantes de armas interesados en la militarización admiten que no podrán alcanzar el nivel que los políticos exigen, dijo Vladimir Kornilov, experto militar ruso, comúnmente adscrito a fuentes oficiales del Kremlin. En plena perorata de von der Leyen en el país danés, el medio de esa nación, Politiken, tras rigurosos análisis militares, concluyó: décadas de desarme y desindustrialización de Europa han provocado que las cadenas de suministro no estén preparadas para un aumento repentino de la demanda. El agua del balde de agua fría del mar Báltico sí que es fría. Y es que el también baldazo de agua fría que Donald Trump lanzó en la cabeza a los dirigentes europeos provocó de repente que todos en Europa se dieran cuenta de la inutilidad de la OTAN, especialmente cuando el secretario general del ente sonrió al escuchar las amenazas del magnate de quitarle, por cierto, Groenlandia a la bravucona Dinamarca. Todos estos estados de Europa del Norte o los Bálticos esconden su inutilidad e insignificancia geopolítica cada vez que ladran a las puertas de Rusia. A Moscú se le debe aplaudir su infinita paciencia con estos pequeños estados europeos, perros rabiosos, ansiosos de gastar más y más en un programa nuclear. Una cosa inadmisible para el Kremlin. La cobarde y servil élite dominante polaca ha puesto en manos de Estados Unidos la posibilidad de emplazar armamento nuclear en su territorio. Siendo así, el atolondramiento europeo, sean los burócratas que vegetan en Bruselas o los burócratas de cada país que también vegetan, buscan entorpecer cualquier salida pacífica de la crisis ucraniana y eternizar el conflicto, tentando el tema nuclear. Es mejor recordar a los aventureros europeos, con tiempo, las palabras del embajador soviético que dirigió en 1962 a De Gaulle, y mejor aún, de que todos nos aniquilaremos juntos. Es decir, es la analogía perfecta para describir la conducta de los rusos que, tanto en la crisis de los misiles en Cuba como ahora, no permitirá ningún amedrentamiento nuclear. De Gaulle seguramente entendió que las bombas nucleares se hicieron para disuadir, no para usarlas. Pero en el caso de tal catástrofe, a fin de cuentas, se pueden usar. La comprensión siniestra de Europa es innegable en su peor crisis geopolítica en 500 años de hegemonía del eurocentrismo, que se vuelve polvo en las llanuras ucranianas. Olvídense de la defensa común, la cooperación por la paz, la solidaridad europea, el consejo sacado de la chistera por la Comisión, cada vez más inescrupuloso, se llama rearme europeo, gritó el periódico italiano El Hecho Cotidiano. Esto traiciona el espíritu con el que nació Europa y señala el callejón sin salida al que nos están llevando, concluyó en tono pesimista. Por supuesto, el liderazgo europeo, sea de derecha populista o izquierda, también populista, agresiva y provocadora con Rusia, todavía mantiene una rosada visión sobre una integración europea que ha sido beneficioso para muy pocos y problemas para muchos. En pocas palabras, Europa no tiene remedio. Es la nada. El no tener futuro como ente geopolítico autónomo, ya que todavía está amarrado al complejo militar estadounidense, en realidad
en las manos de la Casa Blanca, Europa entonces considera que nadie más debe tener futuro, forzando una guerra a gran escala con Rusia, agitando el paraguas nuclear británico, francés y la genuflexión de algunos estados europeos. Días atrás, Vladimir Putin admitió que Rusia jamás utilizará la bomba nuclear, pero la realidad demuestra que no hay un solo dirigente europeo que no muestre ganas de lanzarle una a Rusia. De ahora en adelante, solo se puede predecir la desintegración política del viejo continente. A esto conducirá el rearme alabado e impuesto por los líderes de Bruselas. Fin de la cita. De Gaulle debería ser un referente para las cotorras europeas. A tiempo están de entender que la tentación de ir a una guerra irresponsable con Rusia no va a amedrentar a Moscú. Más bien, la derrota política y militar de la OTAN en Ucrania envalentona a cualquiera. En el ajedrez nuclear, Europa no existe. Este sábado 29 de marzo, una mentira puede cambiar una vida, o como en este caso, el destino de millones. Occidente oculta la verdad sobre el origen de la guerra en Ucrania y Europa se prepara para el rearme. Acompáñanos a ver. Occidente y Ucrania. La mentira que encendió la guerra. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.